Bueno, David y yo no nos hemos puesto de acuerdo. Para que no... Vale. ¿Se oye mejor? ¿Sí? Vale, que digo que David y yo no nos hemos puesto de acuerdo, pero has guiado todo el culto basándote en la epístola de Pablo a los Efesios y, como no, pues la predicación va a estar, ya para hacerlo redondo, va a estar basada también en Efesios. Hay un teólogo que se llama Amsel Grum, que escribió un libro titulado El arte de vivir. Un libro donde el autor nos desafía a descubrir lo que él llama nuestro verdadero rostro, nuestro yo. Y dice estas palabras: descubre tu forma original, individual e infalsificable que pensó Dios únicamente para ti. Y ármate de valor para vivir tu modelo original. Qué bonito, ¿no? Ármate de valor para vivir la creación que Dios ha hecho en ti. Y es interesante porque el apóstol Pablo, precisamente escribiendo en esta epístola a los Efesios, nos reta a lo mismo, nos reta a vivir conforme a nuestro nuevo yo, a nuestra nueva vida en Cristo, dejando atrás el pasado y asumiendo los valores de nuestra nueva vida y de forma visible. Así que os invito a abrir vuestras Biblias en Efesios capítulo 4. David ha leído casi la primera parte, así que yo me cogeré la segunda parte, pero ya en vuestras casas os lo leéis completo. Efesios 4, leeremos desde el versículo 17 bajo el título Nueva vida en Cristo. Dice así, versículo 17, capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fijaros en el versículo 17. Pablo, con autoridad, escribe: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y añade en los versículos 20 y 21, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Para el apóstol, la nueva vida en Cristo es nueva, en mayúsculas. No es un remiendo, no es un trozo de tela nueva que se cose en una vieja, ni una vida tuneada. Nadie que dice haber conocido a Cristo puede vivir como antes,
aferrado a sus viejos hábitos, viviendo en la forma en la que vivía, como si nada hubiera ocurrido. Pablo, con sus palabras, nos está confrontando a que cada uno de nosotros nos miremos al espejo y nos preguntemos de forma sincera: ¿estoy verdaderamente viviendo conforme a mi nueva vida en Cristo? O, para ser más claros, ¿estoy viviendo y actuando como Jesús lo haría si Él estuviera en mi lugar, en mi piel? ¿Estoy viviendo y actuando como Él lo haría? Pablo está afirmando que la nueva vida en Cristo y sus valores son contrarios a los de aquellos que viven ajenos a la vida de Dios, versículo 18, que por su ignorancia y por la dureza de su corazón cometen con avidez toda clase de impurezas. No es posible vivir la nueva vida y seguir andando, como dice el apóstol, en la vanidad de nuestra mente, es decir, dando placer a nuestros deseos sin tener en cuenta cuáles son los deseos de Dios para mi vida. ¿Tú sabes cuáles son los deseos de Dios para tu vida? Una nueva vida ha de resultar en una conducta cambiada, en un estilo de vida y valores por los que regirnos y en unos hábitos que lo reafirmen. De forma práctica, Pablo en este capítulo nos exhorta a vivir nuestra nueva vida y enfatiza 4 cosas de las que vamos a hablar en esta mañana. Primero, andar de forma digna. Segundo, guardad la unidad entre los creyentes. Tercero, vestíos del nuevo hombre. Y cuarto, vivir conforme a los valores de vuestro nuevo yo. Primero, vivir nuestra vida andando de forma digna. Es lo primero que nos aconseja el apóstol. Y el capítulo 4, que lo hemos leído, comienza con un imperativo: que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis, o lo que es lo mismo, que os comportéis como es digno. Para Pablo está claro que nuestras expectativas de cómo hemos de vivir no han de ser menores de las que Dios, que es quien nos ha llamado, tiene de nosotros. Dios espera algo de nosotros también. La vida cristiana no puede reducirse o minimizarse en base a nuestros estándares o a nuestros deseos, a lo que quiero o no quiero, lo que me gusta o lo que no me gusta, sino que ha de vivirse de acuerdo al diseño de Dios. Yo no escojo cómo quiero vivir, sino que vivo para aquello que Dios me ha escogido, que es diferente. No consiste solo en vivir con dignidad, sino de dignificar el nombre de Dios con nuestra vida. Dicho de otra forma, nuestra vida ha de reflejar y mostrar la belleza y el carácter de Dios. No se trata de que la gente nos vea a nosotros, qué bien hablamos, qué guapos somos, sino que vean en nosotros lo que significa ser hijos de Dios y por tanto reconozcan a nuestro Padre. Parafraseando las palabras de Pablo, podríamos decirlas de esta forma: os ruego que viváis de forma que dignifiquéis a aquel que os llamó, o lo que es lo mismo, que vuestras acciones celebren y den honra a Dios. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a marcar una distinción, a no conformarnos con los patrones que marca nuestro entorno. Pienso que sería bueno tener el hábito de preguntarnos de manera continuada: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Sobre todo cuando nos asaltan las dudas, ¿no? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? No tengamos miedo de vivir conforme a nuestra nueva vida, nueva en mayúsculas, en Cristo, nuestra nueva vida en Cristo.
Me gusta cómo Pronzato expresa esta idea. Dice lo siguiente en uno de sus libros, os lo leo. Celebra a Dios según la liturgia de tu cotidianidad. Hazle un lugar allí donde pasas la mayor parte del día. A él no le gusta verse encerrado en un salón separado. Está a gusto en la cocina, en una oficina, en la universidad, en el trabajo. Allí te espera, te sigue y está contigo. Tu santidad no hay que separarla de tu humanidad y tampoco de tu cotidianidad. Nunca como hoy el mundo ha advertido la necesidad de santos que vistan el traje de cada día. La vida cristiana consiste en dejar que la vida de Dios sea en mí, que Jesús viva en mí, en medio de mi cotidianidad. Mi yo en el fondo ha de menguar y Él ha de crecer. Y yo me pregunto y os pregunto, ¿estamos celebrando a Dios en la liturgia de nuestra cotidianidad? No importa lo que hagas, ¿lo estamos celebrando? ¿Estamos dignificando a aquel que nos llamó? En segundo lugar, Pablo nos exhorta a guardar la unidad. Aquí seré breve, pero diré que la unidad no significa pensar igual o que todos tengamos que hacer lo mismo. Leslie Flynn, en su libro Grandes Peleas de la Iglesia, hay un libro que se titula así, Grandes Peleas de la Iglesia, muy conocido, incluye un poema que refleja el espíritu de aquellos que profesan una rígida intolerancia que solo puede llevar a la división. Dice así este poema: cree lo que yo creo, ni más ni menos, que yo tengo razón y yo solo la tengo. Siente como yo siento, piensa solo lo que pienso, come lo que yo como y bebe lo que bebo. Mira como yo miro y haz como siempre hago y digo. Entonces, y solo entonces, tendré comunión contigo. Guardar la unidad es la humildad de querer unir voluntades con un propósito. Y es curioso, en Efesios 4, en los primeros versículos, cuando habla esto, conecta la unidad con la humildad. También Pablo, escribiendo a los filipenses, lo dice con claridad: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Guardar la unidad no es una opción, y a veces nos hemos creído que es una opción. No es algo negociable, es parte esencial de nuestra nueva vida en Cristo. Está en el centro del mensaje de Jesús. Que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Pablo, en tercer lugar, nos reta o nos exhorta a vestirnos del hombre nuevo. Y me gusta este concepto, porque la vida cristiana es dinámica, es crecimiento, es progreso, se renueva cada día. Es un camino de madurez espiritual. Y tiene una meta que nos explica el propio Pablo en este capítulo, en los versículos 13 al 15. Tiene una meta: llegar a la plenitud de Cristo, creciendo en todo en Él que es la cabeza. ¿Para qué? Para ya no ser niños fluctuantes llevados allí donde no queremos. Llegar a la plenitud de Cristo. ¿Quién ha llegado a la plenitud de Cristo? No os toquéis ahora el pelo, que me confundo que estáis levantando la mano. No es broma. No es malo esto. Estamos llamados a llegar. Hay que mirarlo desde un punto de vista positivo. ¿Cuántas cosas nos quedan aún por descubrir, por conocer de Jesús?
¿En cuántos territorios nuevos nos quiere llevar para que experimentemos cosas que nunca antes hemos experimentado? Para descubrir esta nueva creación que Él ha hecho en nosotros y que aún desconozco, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, claro que nos hemos de vestir de lo nuevo cada día. Pero es triste ver a cristianos que han renunciado a esta vida de progreso y crecimiento y han escogido instalarse en la mediocridad. Han renunciado a la aventura, porque es una aventura. Cuando te adentras en algo que desconoces, es una aventura. Sales de tu zona de confort. Han renunciado a la aventura de llegar a ser como Cristo. Y Pablo llama a este tipo de cristianos, yo no, lo hace Pablo, carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué es un cristiano carnal? Dejadme ilustrarlo de forma alegórica. Un cristiano carnal es un bonsái. ¿Sabéis lo que es un bonsái? Es un bonsái. El cristiano bonsái es aquel que mantiene la apariencia de un árbol, pero que vive en una maceta. Un bonsái no es una planta genéticamente empequeñecida. Se mantiene pequeña, reduciendo su tamaño mediante técnicas como el trasplante, la poda, el alambrado, el pinzado. O sea, no es natural. Sus raíces reducidas y los alambres que lo cercan le impiden seguir creciendo. El cristiano bonsái es un cristiano que guarda la apariencia de la fe, pero su forma de vivir y comportarse demuestra lo contrario. La madurez de la que nos habla Pablo tiene que ver con el carácter, no con las apariencias, no con las formas. Tiene que ver con la transformación de nuestro estilo de vida, de nuestra conducta, de nuestro proyecto de vida. Este camino de madurez, sin duda, es un proceso que, según el apóstol, contiene 3 acciones que vamos a comentar rápidamente: despojarnos, renovarnos y vestirnos. Versículos del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y tercera, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Abandonar la vieja naturaleza, renovar la mente en el espíritu y adoptar una nueva vida. Este es el secreto para acercarnos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para no quedarnos en una maceta. Y los bonsáis son bonitos, la gente les gusta y los mira, pero no crecen y no dan fruto. La primera acción tiene que ver con nuestra manera antigua de vivir. Y Pablo utiliza una metáfora que sugiere la acción de quitarnos la ropa vieja para ponernos la nueva. Y tiene toda su lógica. A ver, decidme, ¿quién de vosotros, antes de ponerse una ropa limpia, nueva, a estrenar, no se quita la sucia y se da un buen baño? Primero, ¿hay alguien que no haga esto? La pregunta es, ¿de qué te has de despojar que te está limitando, que te está impidiendo avanzar? Y todos tenemos una tendencia de ponernos limitaciones o de asumir en nuestra vida situaciones que nos impiden avanzar. ¿Qué te está limitando para dar el paso que te va a llevar a un sitio nuevo, para avanzar en esta madurez espiritual? A veces estos procesos pueden ser psicológicos, a veces pueden ser traumas de la infancia no superados, a veces pueden ser perspectivas equivocadas,
A veces pueden ser hábitos realmente peligrosos. No lo sé. Pero es triste sentirse en una jaula cuando Dios nos ha liberado, ¿no?, de esta jaula. Yo me acuerdo que una vez me rompí una pierna y me pusieron una escayola durante un tiempo largo, y después de quitarme la escayola, aunque el pie estaba totalmente sanado, continuaba andando cojo. Era la inercia, ¿no? Realmente no me había liberado de aquello que me limitaba. Todos tenemos limitaciones, de un tipo o de otro. La liberación viene cuando uno las acepta, las asume, busca ayuda para superarlas y avanza. Mirad, al igual que el alambre impide a las ramas del bonsái su desarrollo, en nuestra vida podemos tener también muchos alambres que nos están limitando. Lo crucial, vuelvo a repetir, ser consciente y tener la decisión, tomar la decisión de arrancarlos. No dejes que cosas te limiten para no poder alcanzar lo que Dios ya quiere darte. No dejemos que lo viejo impida que lo nuevo ocupe su lugar en nuestra vida. ¿A quién no le gustan cosas nuevas? A mí me encanta. No dejes que lo viejo te impida ponerte lo nuevo. Pero es un conflicto, es un gran conflicto, no lo quiero minimizar. Y Pablo en muchas ocasiones habla de este conflicto. Lo viejo y lo nuevo se oponen entre sí para que precisamente no hagamos lo que debemos o incluso queremos hacer. Y por esto la segunda acción que menciona es fundamental, es clave en la lucha con este conflicto. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente, que básicamente significa aprender a pensar de forma distinta. Enfocar nuestra mente en cosas distintas, en lo que es correcto, en lo que es primordial. Establecer prioridades que determinen nuestras acciones que nos ayuden a alcanzar la meta. Es decir, sin cambios no hay cambio. Sin decisiones no hay movimiento. Renovarnos es comenzar a pensar, a actuar, a priorizar de manera distinta. Y a veces queremos conquistar el mundo, pero no queremos dar un pequeño cambio en nuestra vida. Y es bueno preguntarnos, ¿qué pequeño cambio marcaría una diferencia en mi vida de pasar a creer que aún estoy cojo a andar con fluidez? ¿Qué cambios has de hacer en tu vida? Y este renovarnos lo hemos de entender como una experiencia continua. No es que una vez hagas ya una cosa y ya no tienes que hacer nada más. Es un estilo de vida, es un ir y un venir. Pero merece la pena. Y como decía José María Pemán, la voluntad lo puede casi todo. Pero es que en nuestro caso, nosotros operamos con la fuerza del Espíritu Santo, que es el que produce el querer, el poder y el hacer. La tercera acción es opuesta a la primera. Una vez que nos hemos despojado de lo que nos limita, ahora debemos de vestir nuestra vida de aquello que nos empodere. Y esto es muy interesante. No hagas de tu vida cristiana una vida aburrida. ¿Qué es aquello que te da energía? ¿Qué es aquello que te empodera? Búscalo. Llénate de energía, de creatividad, de aquello que te ayuda a centrarte a ti mismo. Por ejemplo, os pongo un ejemplo mío. Cada uno se ha de conocer y cada uno sabe cómo es. Yo soy perfecto, esto seguro. Así que es fácil conocerme porque como sé que lo tengo todo bien.
Pero, por ejemplo, en mi vida hay una gran necesidad de soledad, porque la mayor parte de mi tiempo estoy con gente y precisamente Dios me ha creado para que yo busque tiempo para estar a solas, para recargar mis baterías, para buscarme en mi interior. Y o doy respuesta a esto, o me va a ser muy difícil aplicar esta tercera acción de renovarme. Y cada uno ha de buscar su creatividad. ¿Qué es lo que hago yo? Pues a mí me gusta caminar y me voy a caminar por horas. Me gusta pintar y me voy a pintar. Me voy a nadar y ahí no puedo hablar con nadie porque si no me ahogo. Busco aquellas cosas que me empoderan, que me ayudan. En todas las áreas de mi vida. Porque la vida cristiana no se reduce a la mente. Tiene que ver con toda la persona, con todo el carácter. ¿Qué es aquello que te da energía? ¿Lo estás haciendo? ¿Cómo estás buscando el reino de Dios en tu vida? Y todo lo demás os será. ¿Cómo estás buscando el reino de Dios en tu vida? Fijar que dice la palabra buscar, es decir, que nos hemos de mover, que algún pasito hemos de dar. ¿Cómo estás buscando el reino de Dios en tu vida? En cuarto lugar, Pablo nos exhorta a vivir conforme a los valores de nuestra nueva vida en Cristo. Y afirma en el versículo 24 que el hombre nuevo ha sido creado a semejanza de Dios, en justicia, santidad y verdad. Donde antes reinaba la rebeldía y la desobediencia, ahora reina la justicia y la verdad. Me encanta leer que nuestra nueva naturaleza no es una creación mía, es a semejanza de Dios. ¿Y sabéis qué significa esto? Significa que tenemos el ADN en nosotros para llegar a ser la persona completa que Dios ha diseñado. Está en nosotros porque tenemos una naturaleza semejante a la de Dios. En tu vida, en nuestra vida, tenemos todo el potencial para llegar a ser la persona que Dios ha diseñado, para asemejarnos a Jesús, para caminar a su estatura. Y todo esto por la acción del Espíritu Santo, como también explica Pablo. Hermanos, la conexión entre lo que creemos y hacemos es una clara evidencia de nuestra vida, si es carnal o está en este viaje de madurez espiritual. Es una evidencia de si tenemos una mentalidad bonsái o nos percibimos como una pequeña rama con todo el ADN para ser un gran árbol. Eliminemos de nosotros toda aquella actitud. Y a veces son pensamientos desenfocados que nos impidan crecer. Yo tengo un dicho, cuando uno deja de crecer es por una cosa. ¿Sabéis cuál? Está muerto. Cuando uno deja de crecer es porque está muerto. Para mí el crecimiento y la madurez espiritual consiste en hacer esfuerzos, porque hay que buscar, para integrar en nuestra vida los principios y hábitos que constituyen el carácter de Cristo y desprendernos de todo lo demás. Pablo termina este capítulo resaltando 3 grandes virtudes que pueden marcar una diferencia en nuestra vida y en nuestras relaciones y en la comunidad. Y menciona la benignidad, la misericordia y el perdón, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y estas 3 virtudes, precisamente estas 3 virtudes, son las mismas que Jesús exhibió durante su vida, pero también cuando lo clavaban en una cruz y daba su vida por cada uno de nosotros. Fijaros, aunque no lo merecíamos, ninguno de los que estamos aquí, seas veterano o a lo mejor hayas entrado por primera vez a la iglesia, aunque no lo merecíamos,
Jesús no podía ir en contra de su benignidad, que es la virtud que busca el bien de los demás y que es capaz de negarse por amor a los otros. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Buscó nuestro bien, busca nuestro bien. Se negó a sí mismo porque veía este potencial en nosotros y porque nos ama. Pero también exhibió la misericordia, que le llevó a cargar en su cuerpo nuestros pecados, nuestras faltas, las visibles y las invisibles, identificándose de tal forma que se desprendió de su gloria para estar a nuestro lado. Por eso tenemos un sumo sacerdote, una persona que nos puede entender. Incluso en la noche cuando estás tapado con una sábana y crees que nadie te ve. Hasta ahí nos entiende, porque no nos podemos ocultar de Él. Y algo que me gusta, hagas lo que hagas, nunca sorprenderás a Dios. Nunca lo vas a coger de improviso, no lo vas a sorprender. Él es misericordioso y nos perdona. Nos liberó completamente de nuestras deudas para que pudiéramos vivir libres una nueva vida. El problema es que a veces nosotros seguimos cojos cuando Él ya nos ha sanado. Nos empeñamos en aferrarnos a lo antiguo en lugar de experimentar lo nuevo. Y ya nos ha perdonado. Ya no podemos añadir nada. Lo único que hemos de añadir es vivir conforme a esta nueva vida. Resumiendo y acabando, para poder vivir conforme al hombre nuevo que Dios ha creado en ti, hemos de estar dispuestos a vivir como Jesús lo hizo, a imitarle, a querer aprender de Él, a dejar que su imagen, sus valores se vayan formando en nosotros. Nuestra nueva vida, recordar, requiere un carácter nuevo, unos nuevos hábitos, que hemos de hacer visibles, porque a veces en esto de no vivir la fe en nuestra cotidianidad, solamente la vivimos en un contexto y cuando salimos fuera es como si viviéramos en otro mundo, ¿no? Hemos de hacer visible en el mundo, en nuestra comunidad, los valores que nos identifican en nuestro seguimiento de Jesús. Hermanos, no renunciemos a vivir conforme a nuestro nuevo yo. Tengamos el coraje de ser el modelo original que Dios ha creado. Despojémonos de lo viejo, porque es viejo. Renovemos nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, enfocándonos en lo que verdaderamente es importante. Y vistámonos de todo aquello que nos empodera, que nos da energía, que nos ayuda a avanzar. ¿Por qué no adentrarnos en la increíble aventura de crecer hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? ¿O prefiero conformarme y ser un bonsái? Que el Señor os bendiga.